Vamos a leer la Biblia en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 26, versículo 33. San Mateo 26, versículo 33. Antes de predicar este mensaje, yo le hablé con el pastor Sergio y le consulté porque yo hablé de este sermón un sábado que estuve acá con los jóvenes. Entonces, uno a veces en el temor de no repetir, pero yo sentía particularmente sobre este mensaje y me trajo a la memoria cuando yo era más pibe, hace 2 o 3 años atrás, porque estoy cada vez más joven y la gente lo nota y me lo dice. Pero cuando yo era más jovencito, nadie lo nota, pero yo me hace bien decirlo. Cuando era más jovencito yo me acuerdo que recorríamos las iglesias realizando campañas evangelísticas. Recorríamos, en mi caso, cantando los coros para un evangelista. Y estuve allá cuando yo tenía 19, 20 años en Parque Chas, en esta iglesia, donde yo vine a cantar los coros. Lo que pasa es que muy pocos se acuerdan porque yo era muy jovencito y después predicó un pastor el cual yo pertenecía a su equipo evangelístico. Y estuvimos 2 o 3 días en varias iglesias. Me acuerdo que particularmente fuimos a una iglesia en Peguajó. Y estuvimos 5 noches, y durante las 5 noches el evangelista predicó exactamente el mismo sermón, pero con los mismos chistes, exactamente, y no era que iba cambiando la gente, era la misma gente. Y como yo era el más muchachito del equipo, no me atrevía a decirle, ¿qué está haciendo? Está repitiendo los mensajes, pero nos hablamos con el otro muchacho, me llamaba Manuel, le digo, ¿no te parece que está repitiendo lo mismo? Y teníamos temor, digo, a lo mejor ya le empezó el Alzheimer, pero uno, ¿quién se lo dice? El pastor, ¿no es cierto? Entonces dijimos, bueno, segunda noche repitió exactamente lo mismo, tercera noche, cuarta noche. Después que terminó la campaña, nos mirábamos con el otro muchacho para sacarle el tema. ¿Por qué había repetido? Porque era un hombre que tenía muchos mensajes. ¿Por qué había repetido 5 veces? Me acuerdo que el sermón era sobre David y Goliat. Exactamente todo lo mismo. Inclusive la gente como que hacía cara de fastidio diciendo otra vez, como venía a ver la misma película varias veces. Y entonces le preguntamos cuando veníamos de vuelta de Peguajó por qué había repetido el sermón y nos dijo, lo que ocurre es que el Señor me dijo que lo predique hasta tanto Él me confirme que la iglesia lo haya empezado a poner por obra. Y como la iglesia no lo empieza a poner por obra, Dios me dijo otra vez y otra vez y otra vez. Pero no era que pedía perdón y ni era que lo explicaba. Mira, el Señor me dijo que como ustedes no lo están haciendo, lo tengo que... Pero Él lo predicaba de onda, como que era nuevo todos los días. Y yo dije, espero que nunca me pase una cosa así, que Dios me diga predicarlo otra vez porque todavía la gente no lo entendió. Entonces me tocó hace unos meses atrás hablar sobre este mensaje, predicar este sermón un sábado por la noche. Y cuando venía para acá, el Señor me instaba acerca de hablarlo otra vez. Y cuando me quise quejar, el Señor me recordó la anécdota de Peguajó. Y me dijo, no te portes mal porque lo vas a aplicar 5 veces más, ¿sí, no? Yo digo antes de leer, ya ahora sí lo leemos. En un segundito leemos la Biblia. Ustedes que están con la Biblia ahí, ahora leemos. Pero antes de leer, espere, déjenme hacer la introducción. No se apure, ¿qué apuro hay? ¿Quién está apurado por ir a trabajar? ¿Cuál es el problema? Mañana falta para el lunes, pero esperen un segundito. Ayer les decía a los muchachos, había una gran cantidad de líderes en Mendoza. Y yo les decía que los que tenemos la providencia de Dios de viajar, y Dios nos da ese privilegio de ir por varios sitios, por varios países, conocer otras culturas, otras iglesias, uno se transforma en un ciudadano en el mejor sentido de la palabra, entiéndamese dentro del contexto, un ciudadano de mundo. No mundano, de mundo, que uno está cruzando fronteras todo el tiempo y entonces uno puede ver más o menos que a veces lo que ocurre en Guatemala no es lo mismo que ocurre en Costa Rica y lo que ocurre en Costa Rica no es lo mismo que ocurre, no sé, en Australia y lo que ocurre en Australia no es lo mismo que ocurre, no sé, en Londres. Entonces uno va como tomándole el pulso un poco a la iglesia y sin tener complejo mesiánico, sin decir yo, el siervo de Jehová, sabe todo lo que pasa en el mundo, no, pero uno más o menos puede responder rápidamente a la pregunta ¿y qué está pasando en la iglesia en el mundo? Y uno dice, mira, hay un mover de esto y de lo otro y en tal lado hay un mover así, acá hay un mover menos movido. Entonces uno puede más o menos dar una suerte de diagnóstico por qué uno viaja. Y como mi tarea puntualmente ha sido con los jóvenes específicamente, yo siempre he notado que la gran mayoría lucha, y en esto soy recurrente, con temas que tienen que ver con el sexo, con la pornografía, con mucho homosexualismo oculto dentro de la iglesia, fuera del fantasma que uno tiene
de pensar que el homosexual es aquel que que es un poco amanerado y se le nota que tiene ciertos rasgos afeminados. No, hay muchachos que no lo aparentan, pero que están sufriendo con espíritus de homosexualidad, chicas que están sufriendo con espíritus de homosexualidad. Nos encontramos con decenas de mails que dicen que están luchando con la pornografía, que están luchando con el sexo prematrimonial. Ese sería, digamos, el común denominador de los jóvenes en gran parte de todas las iglesias a donde Dios me ha permitido pararme en alguna ocasión. Si yo tuviera que decir cuál es el problema de la juventud, el gigante con el que lucha, el sexo. Pero más allá de eso, que hoy no vamos a hablar del tema, yo le he dicho al Señor siempre, si por gracia me mostrás la patología, me gustaría que me dieras en tu providencia la gracia para hablar sobre la terapia. Cómo quitarle a los jóvenes esa carga, cómo ayudarlos a ser libres, a vivir en integridad, a vivir en santidad. Entonces el Señor me fue mostrando que no es tanto el problema, el pecado y atacar el pecado a los que están en pornografía, a los que están atados al sexo, pase aquí al frente, porque cuando yo hago eso, cuando hablo de pornografía, y hay jóvenes en su mayoría, si hay 5.000 inscriptos, pasan 4.800 y 200 mentirosos que no se animaron a pasar y a confesar. Entonces, más allá del pecado en sí, yo creo que un error que hemos cometido como iglesia en los últimos 200 años, no hablo de iglesia local, hablo de la iglesia en general, es olvidarnos de lo que significa la gracia. No sé si olvidarnos, pero subestimar la gracia de Dios. Entonces, cuando uno habla específicamente de la santidad, de la integridad, en cualquiera de las áreas, y no puntualizamos en lo que significa la gracia de Dios, causa frustración. Un día lo hablamos con el pastor Sergio Scataglini, que ustedes conocen, que tiene un gran llamado hacia la integridad, hacia la santidad. Creo que la gran mayoría lo ha escuchado y si no, debería oírlo por lo menos una vez en su vida. Antes de morirse tienen que escuchar a Scataglini una vez, aunque sea. Sergio tiene un llamado a la santidad que cuando él lo predica no es lo mismo que lo predique cualquier otro porque él tiene la unción para eso. Y cuando Sergio habla de pronto acerca de que una gota de veneno puede arruinarnos el 99% de agua pura, que puede contaminarnos el resto de nuestra vida ministerial, que ese hábito nos costará la unción. Uno siente una carga tan grande, pero él dice siempre, si yo no acompaño ese mensaje con lo que significa la gracia, la gente se suicida en masa. Porque uno se siente que nunca va a llegar a ese hándicap espiritual. Entonces yo provengo de una generación que arrastramos hace 200 años un mensaje que habla de la santidad absoluta. Sea íntegro, ore a Dios, no se equivoque. Y eso es una carga emocional que si no la acompañamos con la gracia de Dios, no podemos lograr esa integridad. Y eso causa frustración. Al principio hacemos esas promesas, sí Señor, oraré todos los días de mi vida 2 horas a la mañana. Y nos dura enero. Febrero ya no estamos cumpliendo. Y entonces nos causa frustración. Entonces, insisto, ¿cuál es el problema que yo noto? Por ejemplo, un ejemplo, que lucha gran parte de la juventud con el sexo, ¿no? Con el sexo fuera del marco que Dios estipuló. ¿Cuál es el gran gigante oculto detrás de eso? La carga de no entender exactamente lo que significa la gracia de Dios. La iglesia vivió durante 200 años con una gran culpa por ser cristiano, una gran culpa. Yo lo he notado que hasta se ha usado la culpa. Cuando yo era chiquito, los pastores hasta utilizaban la culpa para enseñarnos a servir al Señor. Ore al Señor porque el Señor puede venir esta noche. Y si no está velando, se ha de quedar con el anticristo. Y vos orabas por miedo a quedarte con el anticristo, no por amor a Dios. ¿Recuerdan?